Ya estamos en vivo, Yomari. Muy buenos días a todos y todas. Damos la bienvenida a esta rueda de prensa en la que se va a presentar el contenido del proyecto Renta Básica que está cursando en este momento la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Hoy nos acompañan David Racero, representante a la Cámara por la Coalición Lista Decentes, Carlos Julio Bonilla, representante a la Cámara por el Partido Liberal, Carlos Carreño, representante por el Partido FARC, y no está presente, pero ha sido una de las autoras y promotoras de este proyecto, la representante Catherine Miranda del Partido Alianza Verde. Hemos convocado esta rueda de prensa con dos propósitos. El primero, el presentar a la ciudadanía en qué consiste este proyecto, cuál es la diferencia de este proyecto con otros que en este momento están cursando en el Congreso de la República, que están orientados hacia la misma finalidad, que es garantizar o promover una política pública encaminada a una protección social consistente en una renta básica para la ciudadanía. E igualmente, queremos motivar la discusión ciudadana y el respaldo para que esta iniciativa sea discutida prontamente en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. En la legislatura pasada se presentaron varios proyectos de ley que no tuvieron el suficiente impulso, y en este momento, y como lo presentarán ahora los representantes, tenemos una necesidad urgente como colombianos y colombianas, dada la coyuntura, de que este tipo de iniciativas se discutan, se conviertan en ley y que puedan de esta manera respaldar y dar un impulso a la situación económica por la que cursan millones de colombianos que se encuentran en situación de desempleo y pobreza. 137 organizaciones que hacen parte de la campaña Renta Básica Ya y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo hemos impulsado desde el semestre pasado la iniciativa Renta Básica con el propósito de que se apoyen y que se aprueben por parte del gobierno y del Congreso de la República una iniciativa que haga realidad esta idea de una renta básica, un ingreso mínimo con el que puedan contar todos los colombianos y colombianas, y por eso hablamos de universalidad, y que permita satisfacer necesidades básicas de la población. La aspiración social, la aspiración de todos y todas, es que por esta vía se haga realidad dos necesidades de la población. En primer lugar, contar con un ingreso mínimo básico que permita que permita desarrollar, que permita tener un ingreso mínimo para todos los hogares colombianos, y en segundo lugar, reactivar la economía. Teniendo un ingreso mínimo básico, se pueden cumplir estos dos objetivos. Entonces, con esta introducción y con el recordatorio de que esta propuesta parte de los derechos humanos, parte de la idea de la realización del principio de dignidad humana, quisiera en primer lugar dar la palabra al representante Carlos Julio Bonilla para que nos comente en qué consiste esta propuesta y por qué su importancia en la actualidad. Bueno, lo primero sea saludarlos, saludar a David y a Carlos que están aquí y lógicamente a ti que estás al frente de la dirección de este espacio tan importante. A ver, yo más allá de lo que ya has dicho, que resume mucho de lo que es la esencia de encontrarnos, quiero saludar que se ha generado una unificación de los proyectos que la línea liberal tenía y que los sectores alternativos han presentado. Ese es un primer elemento que me parece muy importante y que resalto en lo que debe ser la llegada a esta comisión tercera del primer debate. Lo segundo es, sin duda, para nosotros es la posibilidad de crear una política de Estado dirigida, nosotros lo llamamos renta vida, producto de lo que ha sido la coyuntura de esta pandemia, pero en esencia es la renta básica que siempre hemos liderado desde diferentes sectores, incluso antes de la circunstancia particular de este COVID. Y sobre ese ejercicio, pues,
entendemos que tenemos una gran oportunidad de la difícil coyuntura que tenemos, haciendo posible que llegue este recurso a los más necesitados, a los más vulnerables. Sobre ello, el articulado ha diferenciado las posibilidades de focalización, las posibilidades de que sea la población más vulnerable a través del SISBEN, pero también de las condiciones excepcionales de víctima, de discapacidad, de género. Y ello yo creo que hace sin duda este proyecto un proyecto importante, interesante, que no solo suple la gran dificultad que hemos tenido en la coyuntura de la pandemia, porque nosotros hemos considerado que antes de la pandemia igual la renta se necesitaba, pero la pandemia la lleva a una situación más crítica, pero además, sin entrar en la crítica del esfuerzo que el gobierno ha hecho, consideramos que es un esfuerzo gigantesco de reactivación económica, porque parte del hecho de la demanda, si la gente tiene ese recurso, pues va a haber una situación de compra-venta, ¿sí? De bienes, de todo esto. Entonces, no se puede ver simplemente como lo presentan algunos, como un subsidio, como un recurso regalado, sino que también es una estrategia de reactivación económica. Yo creo que eso es fundamental. Y resalto, para darle la palabra también a David y a Carlos, que ha habido una Representante. a través del SISBEN y de los listados censales, el 40%, que es un tema al que llegamos del salario mínimo legal vigente, es también un esfuerzo de concertación. El hecho de que sea por 6 meses es un tema que nos permitirá que en el tiempo podamos avanzar en ello. Yo soy de los que entre risa y chiste dice, ojalá se quedara como se quedó el 4 por 1000. O sea, se han quedado cosas que nos han afectado a todos de otra manera porque no se puede quedar en el tiempo una importante propuesta como estas. Yo partiría hasta ese punto para que David y Carlos puedan retroalimentar lo que hasta ahora hemos caminado. Representante David Rosero, una de las preocupaciones que tienen los colombianos y colombianas y algunos de los opositores a la propuesta es la pregunta sobre la sostenibilidad fiscal de esta iniciativa legislativa. Si usted pudiera hablar un poco de esto, sería muy importante para claridad del público. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos los presentes, a mis colegas Carlos Bonilla y Carlos Carreño, a ti, Yomari, muchas gracias por esta presentación, a las organizaciones agrupadas en esta campaña ciudadana de renta básica ya, más de 70 organizaciones que han venido impulsando desde mucho antes de que se pusiera como agenda política, pero por la necesidad del momento ante la crisis del COVID, crisis humanitaria y crisis económica. Bueno, a todos los periodistas que nos están acompañando en este momento, gracias por su presencia. Para complementar lo que dice el representante Carlos Julio Bonilla y ante tu pregunta, creo que este proyecto de renta básica que hemos podido consensuar en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes de manera multipartidista y algunos representantes como de Cambio Radical o Partido de la U, que no como partido, pero sí a título personal acompañan esta iniciativa, tiene esa proyección fundamental que implica plantear unos números completamente de acuerdo con las necesidades del momento y con una sana proyección financiera. Y en eso quiero ser muy específico y muy exacto con los datos. Estamos hablando que esta propuesta de renta básica, como lo dijo Carlos Julio Bonilla, está proyectada para, una vez se ha aprobado en el Congreso de la República, pueda tener una perdurabilidad de 6 meses como mínimo. Como mínimo, se podría replantear después la continuidad, que no solamente conlleve a poder mitigar el impacto de la crisis social, humanitaria y económica que tenemos en este momento, sino como mecanismo, un instrumento de política pública fundamental para la reactivación económica. Ante mayor demanda agregada, mayor consumo, mayores ventas, activación de la economía, más producción y con ello generación de empleo. Es un círculo virtuoso, tal como lo explicó el representante Bonilla. Y esos 6 meses están contemplados de la siguiente manera. El valor mensual que tenemos contemplado de esta renta básica es de 351,000 pesos, 351,121 pesos, que está por encima de la línea de la pobreza que la contempla, que la arroja el propio DANE hace un par de meses, un mes y medio, si no estoy mal. La línea de la pobreza hoy en Colombia está en 327,000 pesos. Si se pueden fijar, el ingreso solidario del que está entregando hoy
el gobierno nacional y que se ufana como una de sus grandes medidas, no alcanza ni siquiera a cubrir la línea de la pobreza extrema, ni siquiera por persona, porque son los 160.000 pesos por hogar. Realmente estamos presenciando lo que es una política de la mendicidad. Y lo que queremos hoy en día es que con los mismos datos que arroja el Estado, porque no nos lo inventamos nosotros, es el propio Daniel que está diciendo a partir de los cálculos nacionales e internacionales en cuánto está la línea de la pobreza, nosotros estamos diciendo que por lo menos lo que entregue el Estado sea un poquito más allá de la línea de la pobreza. Eso sería fundamental para aliviar. Recordemos que en este país, justamente también por la encuesta que arroja el DAN, el Pulso Social la semana pasada, ha planteado que en algunas ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo, la mitad de los hogares no pueden comer 3 veces al día. Completamente lamentable. Y no comen no es porque estén haciendo dieta, sino por pura y física necesidad, por pura física limitación de tener capacidad adquisitiva de poder consumir. Y casi el 80% de los que se presentan como jefes de hogar, hombres y mujeres, plantean en esa misma encuesta que tienen dificultades para comprar bienes adicionales a los alimentos, como ropa, zapatos, etcétera. Es una situación muy lamentable por la que estamos viendo, y ni hablar ni siquiera de la caída del empleo en el país. Todo ello, esos 351 pesos que no solamente van a mitigar la pobreza como una de las pandemias fundamentales del país y del mundo, en un país tan desigual como el nuestro, sino como reactivación económica, le cuesta al país mensualmente 11.2 billones de pesos. A lo largo de los 6 meses serían 67 billones de pesos. Eso se puede generar a partir de medidas complementarias de financiamiento del Estado, ya sea la misma deuda, la cual hemos aprobado en las últimas semanas en el Congreso, se puede apelar a ella, reformas estructurales vía reformas fiscales, que esa es una discusión que se tiene que dar el Congreso o el país, pero sin lugar a dudas es la conciencia de que esto no es un gasto del Estado, plata que se bota a la basura. Esto es para reactivar la economía, lo que los economistas llamamos medidas contracíclicas. Cuando el mercado está quieto, cuando el mercado por sí solo no puede agilizar los procesos económicos, se necesita de la intervención del Estado para darle ese primer empujón. No es un gasto, es una inversión, porque es dinero que se invierte en la economía para aprender la economía, para moverla, para activarla. Así que claro, la discusión está abierta, eso es lo que queremos dar en la comisión. Le solicitamos al presidente de la Comisión de Cambio Radical, don Leonardo Rico, que pueda agendar de una vez por todas este debate, tramitarlo en la comisión. Estoy seguro que va a salir avante en la comisión para poder dar la discusión en la Cámara de Representantes en plenario. Representante Carlos Carreño, de nuevo bienvenido, y quisiéramos también que nos hablara de la importancia de este proyecto y sobre todo en términos de participación ciudadana, cómo la ciudadanía se podría vincular a esta discusión, a esta deliberación, y qué expectativas de trámite tenemos en este momento en el Congreso. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a Carlos Bonilla, a David Racero, a Catherine, que no pudo asistir debido a un compromiso que tenía en la defensa de un proyecto de ley de su autoría que está cursando en una comisión de Cámara. A los organizadores del evento, por supuesto. Mira, lo primero que hay que señalar es que hay varias iniciativas y a mí me parece que eso es saludable, que eso es positivo desde distintas fuerzas políticas, desde distintas concepciones, pero que en últimas coinciden en la necesidad de garantizarle a los colombianos y a las colombianas en momentos de dificultad y de crisis tan profunda como la que estamos viviendo, un recurso que permita sobreaguar. Creo que de eso es de lo que estamos hablando, de que el Estado cumpla un papel en momentos de dificultades, porque la pregunta que se hacen muchos ciudadanos entonces es: si el Estado no sirve en momentos como estos, ¿para qué sirve el Estado? ¿Para qué sirve el Estado? Porque en los momentos en los que la crisis no es tan profunda, en Colombia siempre vivimos en crisis, pero digamos que cuando no estamos en pandemia, que estamos en otro tipo de crisis, generalmente a los ciudadanos lo que les exige el Estado es el pago oportuno de los impuestos, que los ciudadanos hagan inmensos sacrificios, los trabajadores, los pequeños, medianos empresarios, los independientes, los campesinos, es decir, los colombianos en general aportan para que el Estado funcione, y en momentos de crisis pues el Estado no aparece, o aparece con medidas superficiales que no atienden, digamos, la problemática estructural y que no atacan la raíz de
del problema. Entonces, que distintos sectores estemos coincidiendo en eso es muy importante. Ahora, tenemos un escenario sumamente difícil, complejo, tenemos que entenderlo así. En el Congreso, este tipo de discusiones no son fáciles en la medida que generalmente el gobierno siempre antepone a la iniciativa legislativa, digamos, su marca, cuerpo a cuerpo, y generalmente lo que es el argumento que se utiliza es que no hay recursos, que no se pueden aprobar proyectos de ley que no estén aprobados por el Ministerio de Hacienda. Cuando se le pregunta al Ministerio de Hacienda, dice que muy buenos estos proyectos, muy loables, pero que plata no hay. Esa ha sido la realidad. El 20 de junio se hundió un proyecto de ley que en este mismo espíritu cursaba en Comisión Tercera de Senado de la República, impulsado por distintos sectores, no únicamente de la oposición, sino otras fuerzas políticas. Podríamos decir que era una propuesta multipartidista realmente en el Senado, y se hundió. Se hundió. Ahora estamos trabajando en la Cámara con la idea de volver nuevamente. Yo entiendo, entre otras, que el proyecto de Senado se vuelve a presentar seguramente mañana. Es interesante, creo que debemos analizarlo digamos, en el espíritu de lo que estamos diciendo, la capacidad que hay en sectores muy importantes en el Congreso de reaccionar a estas circunstancias, de no quedarnos, digamos, quietos, estáticos, esperando como observadores pasivos, sino realmente de tratar de actuar, de ayudarle al gobierno incluso a encontrar soluciones como estas, que consideramos que son soluciones pragmáticas, son soluciones audaces, y que en últimas y en definitiva, porque ese es su sentido más profundo, pues ayudan a la gente a soportar esta situación. Esperamos, por supuesto, que haya, a partir de iniciativas populares como las que ustedes representan y otros cientos de procesos que hay en el país que están trabajando ideas parecidas, pues una interacción con el Congreso de la República, con quienes estamos como ponentes o como autores impulsando este proyecto en Cámara, repito, probablemente también en Senado, que el movimiento sindical, el movimiento agrario, los gremios económicos opinen, aporten a encontrar unas fórmulas de solución, porque creo que lo peor que nos puede pasar es simple y sencillamente que nos enfrasquemos en unas discusiones que no son conducentes a encontrarle soluciones a los problemas, mientras que millones de colombianos realmente están pasando están pasando por pésimas circunstancias en este momento, y algo que seguramente concita también nuestra atención en el momento. Van a pasar una pésima Navidad, y eso es algo que seguramente no queremos, y tratamos de aportar, digamos, para que se pueda solucionar. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Algunos de los mensajes claves que queremos transmitir es, primero, que esta es una propuesta basada en derechos y el principio de dignidad humana. Dos, que como aquí se ha explicado, es una propuesta totalmente viable financieramente. Tercero, que puede contribuir favorablemente a la reactivación económica en un momento de crisis. Cuarto, que puede contribuir favorablemente a la situación de poblaciones que se encuentran en condición de especial vulnerabilidad, como las personas que han caído en el desempleo, las personas que se encuentran en circunstancia de pobreza, pero también a un sector mayoritario de la población, que es el sector de las mujeres trabajadoras. Las mujeres trabajadoras aportan el 78.4%, realizan este porcentaje del trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Y quinto, un mensaje muy importante, y es que en esta iniciativa se han logrado concitar los intereses y los propósitos de varios partidos de la ciudadanía, y que sería importante que toda la población apoyara. Entonces, invitamos a la ciudadanía a conocer este proyecto, a apoyarle, a seguir firmando la propuesta de nuestra campaña Renta Básica Ya. Y antes de darle la palabra a los periodistas, quisiera nuevamente preguntarle a los representantes si quisieran agregar algo más antes de dar apertura a una ronda de preguntas. A ver, yo te agradezco nuevamente, John Mari. Yo creo que hay algo sustancial que tú resumiste de muy buena manera en la intervención inicial, y que David y Carlos han recalcado. O sea, las cifras, los estudios
de todo este momento de la pandemia demuestran que los niveles de inequidad, que la población que va a quedar, la población en mayor pobreza, ¿sí? Es definitivamente un tema social que vamos a vivir, que estamos viviendo. O sea, yo creo que al país, a los gremios y al mismo gobierno hay que generarle esa sensibilidad de que esas cifras no pueden estar simplemente allí para el estudio y para verlas. O sea, pensar en que nos vamos a incrementar en pobreza casi en un 40-45% es un tema devastador. Pensar en que hay gente que hoy, como lo decía David y Carlos, no ha disminuido en 1 o 2 comidas su cotidianidad del diario vivir, me parece que es un tema que nos tiene que generar una reflexión diferente. Y yo creo que más allá del tema que planteas de derechos humanos, de dignidad, y por ello la invitación a que todas las organizaciones y la gente se sume a este esfuerzo. Nosotros estamos comprometidos, pero requerimos definitivamente del apoyo de todos para que el gobierno tenga la sensibilidad de entender que lo que ha hecho en la coyuntura de colocar unos recursos en manos de la gente puede tener de fondo una apuesta más significativa que la recoge esta renta básica. Representante Carreño, representante Racero. Yo espero las preguntas y de pronto con preguntas podemos complementar. Perfecto. En este momento ha pedido la palabra Óscar Manuel Méndez de Radio Noticias Casanare. Adelante, Óscar. Muy buenos días, señores representantes. Tengan un saludo muy especial desde el departamento de Casanare. 2 inquietudes. La primera, ¿cómo se ha logrado al menos hacer lobby con el gobierno nacional para poder tener también esa garantía y no perder ese espacio que ustedes están ganando para asumir esa responsabilidad de tener la renta básica? Y 2, ¿cómo se haría? Casanare es un departamento rural. ¿Cómo se lograría llegar con esa renta básica a los trabajadores del campo, teniendo en cuenta que ellos no están desempleados, trabajan pero no tienen la remuneración adecuada con sus productos? Muchas gracias. Ángel, ¿tienes la palabra? Nombre y medio, por favor. Hola, gracias. Ángel Ocampo de RCN Radio. Muy buenos días a todos. Bueno, quiero precisar 2 puntos importantes que estaba exponiendo el representante David, que tienen que ver, bueno, lo que entendí es que esta renta básica tendría una vigencia de 6 meses y a partir de cuándo y, bueno, ya aunque hablaron de más o menos cuánto le cuesta al Estado esta renta básica, ¿cuál es el punto, el fondo de financiación de esta renta básica? Bueno, si en este punto no hay más preguntas y dado que además son profundas, preguntas bien profundas, entonces le damos la palabra a los representantes. Bueno, antes hay una palabra de Giovanni Sepúlveda. Giovanni, si quiere, sigue. Sí, buenos días, ¿cómo están representantes? A David Racero y todos los compañeros. Giovanni Sepúlveda de Radio Santa Fe. David, el país pues ha optado, y esta pregunta sí pues se la hago, no sé quién me la podría responder, porque ha optado porque todo lo vuelven político y entonces cualquier propuesta que sale de la oposición o de medios progresistas o alternativos siempre lo llevan al concepto o al círculo de la política, como si fuera un debate, como que a veces no se entiende que se está gobernando y que en estos momentos, a pesar de que pues está en una campaña, pero la gente necesita gobernar. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se va a hacer para concientizar y para que en el debate político las personas entiendan que no se trata de ideología, sino de una justicia social que, entre otras cosas, Colombia está en deuda con la población? Si quieren, yo empiezo a responder. Gracias, Yomari. Bueno, gracias por las preguntas a los diferentes periodistas. Empiezo con la del fondo de financiamiento, de financiación de esta propuesta de renta básica.
Hay varias fuentes de financiamiento que llegarían todos a una propia bolsa para poder inyectar este presupuesto tan importante para el país. Traigo 4 principales. El primero es el fondo de emergencias ya contemplado en este momento a partir de los decretos presidenciales en el marco pues, de la crisis del COVID. Recordemos que hay montos considerables que no se han gastado, que hoy todavía están disponibles, estamos hablando casi el 25% que están en una bolsa que todavía no tiene destinación. De ese podemos apelar para la sostenibilidad. Segundo, la necesidad de la concentración de los diferentes subsidios que ya entrega el Estado. Un subsidio como este pasa, por supuesto, por la revisión de subsidios que ya se entregan, que son subsidios no condicionados, como Familias en Acción, como Jóvenes en Acción. Es más, hasta las mismas canalizaciones de presupuesto que hace hoy el gobierno, por ejemplo, lo que es la devolución del IVA, que no es un subsidio, que sabe muy bien que no es un subsidio, ya estaba contemplado desde antes de la pandemia vía reforma tributaria, pero lo que se quiere en este momento es tratar de centralizar, de concentrar en una renta básica, en esta renta básica, los diferentes subsidios nacionales y, ¿por qué no?, también territoriales, como Bogotá, que también entrega subsidios, por ejemplo, a la población adulto mayor. Esto es fundamental porque al momento de concentrar los diferentes subsidios se generan unos impactos colaterales completamente positivos, como en la reducción de costos administrativos. El mismo proceso de operación de entrega de estos subsidios se termina ahorrando una gran cantidad de presupuesto porque todos esos subsidios están completamente dispersos en el gobierno nacional. Diferentes ministerios, diferentes sectores, al centralizarse todos se ahorran gastos y sobre todo se reduce la politiquería. La politiquería, la corrupción y lo que es el tráfico de subsidios que hoy sabemos muy bien impera en nuestro país. Una tercera fuente de financiamiento es el endeudamiento. Recordemos que hace no menos de un mes se aprobó en la Cámara de Representantes la ampliación de cupo de endeudamiento de aproximadamente 50 billones de pesos adicionales que el gobierno puede apelar. Ahí está la discusión si ese cupo se pide a las entidades multilaterales o se puede generar una política de préstamo bancario vía Banco de la República con menores tasas de interés, a más largo tiempo, a un plazo más amplio, para poder nosotros generar de manera sostenida un menor impacto fiscal en el país, ¿no? Y a mediano plazo, lo que es la necesidad de una reforma tributaria. El gobierno nacional ya la ha venido planteando, el mismo ministro Carrasquilla ya la ha venido diciendo. Yo en lo personal soy muy escéptico de esas reformas tributarias, que la experiencia en los últimos años, la última reforma tributaria es saber que son reformas que no son progresivas tal como lo demanda la Constitución, sino que terminan pues, beneficiando a las altas empresas. Aquí hay una discusión de fondo de lo que es la política de nuestro sistema tributario para generar mejor equidad, más equidad. Nuestro sistema tributario no genera equidad. De por sí, después del tributo, la línea del Gini, el indicador del Gini permanece completamente inmodificado, a diferencia de países modernos donde justamente una buena política tributaria lo que genera mejores equidades, una mejor distribución de la riqueza. Así que esas son las fuentes que colocamos a consideración. Y segunda respuesta que quiero plantear es la relación con el gobierno nacional a partir de la primera pregunta que nos hace Oscar. Claro, esta es una iniciativa parlamentaria y tenemos toda la potestad para sacarla adelante. Si bien podemos generar un acuerdo multipartidista que cada vez más congresistas se están sumando debido a la situación del país. Es más, a mí me sorprende cómo el mismo partido de gobierno Centro Democrático lo plantea, discursivamente lo dice. Uno de los puntos del referendo que están promoviendo ahora es justamente generar bonos solidarios y un poco más amplio. Algunos congresistas del Centro Democrático ven la necesidad de ampliar el valor de ingreso solidario. Es más, el gobierno nacional, termino con esto, cuando ya está diciendo en este momento que va a adelantar la prima de los trabajadores, de los servidores públicos, tiene en mente justamente que la reactivación económica pasa por el aumento de la demanda, por la ampliación de la demanda. Quiere con la prima, que ya no se pagará en diciembre, sino en noviembre, generar mayor capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Hoy en día las empresas se están abriendo sin que nadie les pueda comprar. ¿De qué sirve abrir la economía? ¿De qué sirve que los empresarios abran sus puertas cuando la gente no les consume? Lo que está faltando en este momento para activar la economía es la demanda, el consumo de los hogares. Y eso se hace con políticas fundamentales como la renta básica. Entonces esperemos que los congresistas puedan apoyar
y sin lugar a dudas tenemos esa discusión pendiente con el gobierno nacional, pero sin lugar a dudas, por la necesidad, por lo que ellos están mirando, creo que tenemos mejores canales de comunicación. Representante. Carlos Carreño o el representante Carlos Bonilla. A ver, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero, me parece, recoge pues, básicamente lo que pensamos y desde la bancada del Partido Liberal hemos concebido. En el tema fiscal, sin duda, va a ser el gran debate con el gobierno. Siempre ha sido la postura en muchos de los aspectos. Yo creo que hay una variable que diferencia el momento y es la conciencia que tenemos de la problemática social que se está generando. Yo creo que en eso hay una diferencia sustancial. David lo recoge y en algunos momentos lo ha reconocido. Y nosotros hemos sido bondadosos en términos de lo que el proyecto recoge, porque no estamos pretendiendo, disculpen, una duplicidad en el gasto o en la inversión o en el recurso, porque hemos dicho que se unifiquen los programas sociales, que versus la renta básica no haya familias en acción y la familia reciba también renta básica y no haya el programa de adulto mayor y también reciba renta básica. O sea que ese es un elemento que sin duda reduce lo que han tratado de presentar como un efecto fiscal altísimo y que lo haría inviable. Ese es un primer elemento que coloco allí. El segundo es, allí está lo del fondo de mitigación, David lo presentó de buena manera, allí hay un recurso suficiente sumado a esto que acabamos de decir de los programas sociales, pero sumado a otros temas de recursos y de recursos que se podrían traer a esta bolsa en la búsqueda, en la intención de poder dar respuesta a una coyuntura, reitero, tan compleja como la que tenemos. Yo creo que en eso hay conciencia. Y sin duda pues se desfigura a veces el camino y se le cambia el nombre, pero al final o renta básica o renta vida o algo, pero va a haber que responder a la situación que estamos viviendo por las cifras y los resultados de afectación social y económica que el país tiene, no solo en las medidas que el gobierno ha tratado de tomar para beneficiar a los sectores económicos, sino también en esta, que es una apuesta nuestra, para sumarse a lo que ya el gobierno había presentado y creemos que de fondo está buscando profundizar en ello. Si se reconoce o no que el liderazgo de los sectores alternativos y del Partido Liberal es fundamental, pues será otra cosa, pero allí estaremos porque al final lo que todos queremos, y coincido con uno de los periodistas que de buena manera lo presenta, es que no haya color político, no que no haya una línea, sino que haya una posibilidad de realmente resolver los problemas de nuestra gente. Y finalmente, dos aspectos que plantearon desde el Casanare. Hay una focalización que se ha definido sea a través del SIGBEN, que permite llegar a toda la población, que sin duda podrá tener fragilidades de bases de datos que se ha presentado en todo, pero que es la mejor herramienta que tenemos, sumado a los listados censales. Y hay un principio que es un principio sustancial, que es el principio de incondicionalidad, que no limita que una persona, que un campesino tenga un ingreso, tenga un empleo mínimo para poder tener esta renta básica. La coyuntura lo permite de esa manera. Y termino con el tema de la polarización. Sin duda las cifras y los resultados pues no permiten que lo tengamos que ver con color político ni de otra manera. Yo creo que nosotros mismos tenemos que ayudar a que ese no sea el discurso para llegar a la situación, y bienvenidos todos los sectores políticos que consideren que podamos apoyar para que salga adelante tan importante propuesta que al final están haciendo desde la necesidad de la gente. Gracias. Yomari, mira, desde el semestre pasado se han venido realizando una serie de reuniones informales y también en el propio Congreso, en citaciones a las distintas comisiones, tanto en Senado como en Cámara, al ministro de Hacienda, etcétera, a otros funcionarios del gobierno, tratando de encontrar unas respuestas por parte del gobierno a este tipo de propuestas, que en eso coincidimos plenamente con Carlos, con David, seguramente con otros compañeros y compañeras en el Congreso. El problema no es el nombre. Independiente del nombre que reciba, lo importante es que case ratones. De lo que se trata es precisamente de atacar el problema agudo de desmejoramiento en las condiciones y la calidad de vida de millones de colombianos. De eso es de lo que se trata. Aquí no tenemos por qué discutir el color del gato, sino fundamentalmente el resultado, el objetivo que termine cumpliendo. Todos los partidos políticos, la U, Cambio Radical, los liberales, los verdes, el Polo, la Colombia Humana, Decentes, FARC, hemos sostenido distintas reuniones en distintos momentos. La respuesta del gobierno ha sido generalmente la misma, que considera que con el ingreso solidario y los subsidios existentes es suficiente. Yo creo que el eje de la discusión
con el gobierno hoy es esa, que por supuesto nadie se opone a la entrega del ingreso solidario o de los subsidios. Podemos tener diferencias en términos de que técnicamente consideramos no son programas que estén elaborados de la mejor manera, pero pues por supuesto no podemos, creo que nadie se puede oponer a que personas vulnerables en este país reciban ese tipo de subsidios, pero es que el ingreso básico, el ingreso solidario, el mínimo vital, el nombre que le queramos dar, tiene un contenido distinto. Tiene que ver primero con la universalidad, no con las características que actualmente tienen los subsidios en su extrema focalización, que obliga a las personas a tener que buscar intermediarios para ser aceptados en ese tipo de programas, ¿no? Aquí estaríamos hablando, y creo que esa es la gran coincidencia, una de las grandes coincidencias de todos los proyectos que se han presentado tanto en Senado como en Cámara, es que en todos estamos hablando de la universalidad y que efectivamente no son programas que impliquen ningún tipo de condicionalidad. Y eso lo que hace efectivamente es convertir lo que actualmente son subsidios con unas características técnicamente, creemos, no adecuadas en un reconocimiento de un derecho a los ciudadanos colombianos. Es un derecho universal para todos los colombianos y para todas las colombianas. El Estado garantiza un mínimo para que su vida tenga, digamos, condiciones y posibilidades de desarrollarse en dignidad. Ese sería un primer elemento, y yo creo que Carlos y David han sido muy concretos en la explicación de las fuentes de financiamiento. Yo diría lo siguiente: nosotros tenemos unas ideas, el gobierno puede tener otras, pero es que de lo que se trata precisamente es de que encontremos efectivamente unos puntos en común que nos permitan sacar avante esto. Es decir, si el gobierno considera que las fuentes de financiamiento que se proponen no son adecuadas, pues entonces que proponga otras. Pero la solución no puede ser simple y sencillamente cerrarle la puerta en la cara a los colombianos, porque realmente la gente está esperando soluciones. Aquí, aparte de lo que ha mencionado David y lo que ha mencionado Carlos, hay otras posibilidades. El uso de los recursos del Banco de la República, que pueden ser prestados al propio gobierno a unas tasas de interés bajísimas, incluso cercanas a cero. El uso de las reservas internacionales, que son cercanas a los 50.000 millones de dólares aproximadamente en este momento. Con el uso del 10% de eso, se estaría hablando de una suma que ayudaría a engrosar esa bolsa de la que estamos hablando. Bueno, hay otras fuentes, digamos, discutamos. Yo creo que la pregunta, devolviéndome un poco a la pregunta anterior, ¿cómo podrían participar los colombianos en este debate? Hombre, ayudemos a aportar ideas. Nosotros estamos seguros que si la universidad se vincula a esto, la academia se vincula a esto, los gremios económicos se vinculan, los sindicatos, las organizaciones sociales, las ONGs, todos quienes están interesados realmente en que esto concluya con éxito, y nos vinculamos con ideas, con iniciativas, muy seguramente vamos a encontrar el camino correcto y las soluciones adecuadas. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas los periodistas que nos han acompañado hoy, a la audiencia y por supuesto a los representantes David Racero, Carlos Bonilla, Carlos Carreño y Catherine Miranda, quien no nos pudo acompañar hoy, pero que sabemos que ha estado muy pendiente de esta iniciativa, motivándola y que nos estaba acompañando también de corazón. Muchísimas gracias por esto. También queremos reconocer la importancia del acuerdo multipartidista que se ha hecho. Esperamos, como aquí se ha mencionado, otros partidos también puedan sumarse. Ya se han mencionado algunas iniciativas individuales, pero como lo mencionaba el periodista, este no debería ser un tema partidista, sino que concite la atención y el interés de todos nuestros representantes. El Congreso, como escenario de representación política ciudadana, debería recoger la voz de las personas, los colectivos, las organizaciones y la ciudadanía, que exige que, como que aquí se ha dicho, se tomen medidas de fondo para dar respuesta a la situación que estamos enfrentando y que exige dar salidas a la reactivación económica, la situación que están viviendo muchísimos hogares colombianos. Hay una pregunta final
que nos hacen, y es si alguno puede comentarnos qué sigue en el Congreso. Sabemos, estamos pendientes y es una de las motivaciones de esta rueda de prensa, el que se pueda iniciar el debate de este proyecto, pero ¿qué esperaríamos y cuánto tiempo podría tomar esta discusión? Bueno, en primer lugar necesitamos urgente que el presidente de la Comisión Tercera, Leonardo Rico, pueda agendar la discusión. Hemos tenido una agenda especialmente gobernista, ¿no? Dada la proyectos de emergencia que ha radicado el proyecto, desde regalías, desde presupuesto del otro año. Ya es el momento pues de que nos lo pueda agendar, porque este proyecto fue radicado apenas entramos en la sesión, a las sesiones ordinarias en julio. Y solicitamos, pues por supuesto de manera muy respetuosa, que el presidente Leonardo Rico lo pueda agendar para darle la discusión dentro de la comisión. Ya una vez surta el proceso de comisión, que espero salga avante, sale a la plenaria de la Cámara y posteriormente iría ya al Senado de la República. Si seguimos generando los acuerdos interpartidistas, si generamos la discusión con el gobierno nacional, los tiempos nos dan, si esto se le mete el acelerador, de poder ser aprobado en diciembre. Yo soy muy optimista. Este es un proyecto que necesita simplemente los 4 debates y lo podríamos hacer, ¿sí? Digamos, si en verdad si fuéramos conscientes sobre la urgencia que implica la renta básica para reactivar la economía vía la demanda agregada, es fundamental. Los mismos empresarios la están pidiendo. Varios hablan de plan de salvamento empresarial. Ya esto hace parte de una de las medidas, no es la única, pero indiscutiblemente sería fundamental para que los indicadores económicos empiecen a, por lo menos, aumentar un poco más en línea B, en curva de B, como lo ha presentado el gobierno nacional en el primer semestre del 2021. Bueno, entonces muchísimas gracias Muchas de gracias. nuevo a nuestra audiencia, a los representantes, a las periodistas que hoy nos acompañaron, también a la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, y a las organizaciones que están acompañando esta campaña Renta Básica Ya. Queremos finalizar recogiendo el llamado que hacía el representante Carlos Carreño a las universidades, a las organizaciones, a los espacios de pensamiento y a la ciudadanía en general, a que se sumen a esta exigencia de una renta básica ya para que podamos tener una política pública con base en derechos y el principio de dignidad humana que permita realizar el bienestar de la población y al tiempo reactivar la economía. Muchísimas gracias a todos y todas. Perdón, es que me quedaron dos dudas. Qué pena. Ángel Ocampo, de RCN. Ángel, sigue. Sí, sí. No, solamente dos dudas, dos puntos básicos y tal vez sencillos. Es uno, la vigencia de esta renta básica y dos, bueno, principalmente es la vigencia de esta renta básica. ¿Cuál sería? Bueno, si alguno quiere contestar. Este proyecto está estipulado para que una vez entre en vigencia, Ángel, sea de 6 meses como mínimo, 6 meses. Diferente, por ejemplo, a la propuesta del Senado que hablaba de renta de urgencia, que era simplemente de 3 meses, después la empezaron a ampliar a 5 meses. No es una renta básica indefinida. Algunos, pues quisiéramos que de pronto fuese así, pero el acuerdo que hemos hecho dentro del Congreso, por lo menos en la Cámara de Representantes, ha sido a 6 meses, que impactaría directamente en el primer semestre del 2021, que eso es nuestro objetivo fundamental. ¿Y dirigido a todos los sectores sociales? El proyecto, como quedó al final, es para la población en condición de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema. Eso, cuando se presentó el proyecto en junio, estaba impactando alrededor, y así lo estipulaba en la proyección en el marco de argumentos del proyecto, a 32 millones de colombianos. Pero después de haber radicado el proyecto, el DANE arrojó las cifras del aumento de la pobreza desde el 2019, y eso va a implicar que en el marco de la discusión del proyecto se amplíe, y podríamos estar hablando que eso llegaría en términos, digamos, redondos, aproximadamente 38 millones de colombianos hoy en día, colombianos y colombianas. Perfecto, gracias, representante, muy amable. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por las preguntas y damos cierre a esta rueda de prensa.
Muchísimas gracias a todos y todas por Muchas una renta gracias. básica ya para salir de la crisis. Gracias, muchas gracias a las organizaciones. Gracias, Muchas gracias. A Carlos y todas. Carlos. Carlos, Gracias, Periodistas. Yomani. gracias a todos, gracias a todos.